ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buen día o buenas noches, depende de la hora en la que nos estén escuchando o viendo. Eh, Hoy traemos un tema bastante interesante y es que hemos estado conversando estos últimos 2 días sobre qué viene o qué nos espera financieramente en el mundo. Se viene una crisis, hay riesgo de recesión, qué va a pasar con las tasas de interés, qué va a decidir la Reserva Federal, cómo lo estamos viviendo como inversores y cómo lo estamos viviendo también como parte de una sociedad. En tu caso, Joseph, vives en los Estados Unidos, te estás igualito tripeando la inflación, como quizás me la estoy tripeando yo acá en Buenos Aires. Eh, ¿Cómo vives eso y realmente qué esperamos? Estábamos conversando hace un ratito, teníamos como 15 minutos conversando, súper interesante lo que decíamos y yo le dije, stop, vamos a grabar. Vamos a grabar porque está súper interesante y la gente quizás quiera escuchar este punto de vista o qué pensamos los dos que pueda suceder en relación a inflación y a todos estos temas. La semana que viene va a estar muy interesante en los mercados. Tenemos tasas de interés para el Reino Unido, tasas de interés para Australia y tasas de interés para los Estados Unidos, que es lo que se viene esperando. Potencial subida de 50 puntos básicos en las tasas de interés, sin duda una medida importante donde vemos que sí, la Reserva Federal está asumiendo la inflación. Inflación que pensamos no es real. Y lo conversábamos ahorita. ¿Cuánto te costaba a ti un café antes en un Starbucks? No sé si tomas café en Starbucks, pero te salías a tomar un café con Isa, ¿cuánto gastabas? Fíjate, antes eso era súper más económico que ahora. Ahora cualquier establecimiento, no solo un Starbucks, cualquier establecimiento que tú vas, te ha subido el precio. Y yo creo que ronda entre el 20 y el 25% de cómo han subido los precios. Antes yo salía con Isabela y pedíamos dos cafés y dos pancitos cada uno y gastábamos $15, $16. Salí este fin de semana, salimos a caminar a un mall, pedimos dos cafés solamente y fueron $14. Dos cafés, 14 Dos dólares. cafés, $14. Yo considero honestamente que ha sido Lo quiero increíble, llevar a peso. increíble cuánto se ha movido todo el costo de vivir, honestamente. Estamos hablando de que, por ejemplo, cuando yo me mudé a la casa actual donde vivo, yo pagaba de renta $1,600 y ahora mismo la misma casa, pero en otra calle, vale $2,300, $2,500 inclusive. Wow. Entonces, estamos hablando de un cambio. Estaba hablando también con otro colega y me dice que la casa le van a subir de precio $500 para renovarle el contrato. Entonces, no solamente podemos decir, ok, la inflación, porque ¿a qué realmente le mide la inflación? ¿Ok? Tenemos que estar hablando de Sí, eso. si vemos el dato real en, en mercados, si mal no recuerdo, estamos sobre el 5% de inflación. Y tú me estás hablando de un aumento mayor al 5% en precio real en mercado. Si mides la gasolina, que es lo que yo veo que todo el mundo publica y queda como en shock semanalmente, la gasolina ha aumentado más de un 5%. La gasolina ha aumentado en proporciones increíbles. Yo antes de que pasara todo esto, yo le echaba a mi carro aproximadamente full $60. Y llegué a echarle con el tope, cuando estaba en el tope, porque ahorita ha bajado un poco, llegué a echarle $86, o sea, casi 90. ¿Ok? O sea, estamos hablando de una diferencia increíble. Yo creo que la gasolina no ha afectado tanto. Yo creo que lo que más ha afectado, sin duda alguna, ha sido el tema de los consumos de cesta básica. Fíjate tú, la Reserva Federal nos reporta datos de inflación ocho oficiales punto cinco lo de, acabo de de 8.5, verificar. bueno, ahorita la última, ¿no? ocho punto cinco por La última, ciento sí. Eh, pero yo antes, por ejemplo, o sea, yo solamente en mi casa somos dos personas, y antes yo hacía mercado con decirte, gastaba $350 al mes. Aproximado, para decirte un aproximado. Comprando cualquier tipo de cosa, chuchería, comida, completa. Más que Exacto, comida. exacto, más que comida, ¿ok? Comprábamos más que comida. Ahora mismo, si tú me mides a mí la comida, yo digo que fácil llegamos a los $600. Y somos dos personas. Yo no me quiero imaginar, por ejemplo, un hogar de cinco Cuatro, personas. cinco. Es completamente loco lo que está pasando. Y yo no creo que solo aquí en Estados Unidos. Yo creo que también en alrededor del mundo ha sido una cuestión que ha venido creciendo.
Y ahora mismo tanto los negocios se han venido abajo porque obviamente cómo compras y vendes a este tipo de precio. La mercancía que tenías antes la vendes al precio antiguo y ahora cuando vas a comprar nuevo hay un precio demasiado diferente como para ganarle, ¿sí me entiendes? Entonces todo el mundo ha tenido que estar subiendo precio y cosas por el estilo. Sí, de hecho, se ha comenzado a reportar en los Estados Unidos una disminución en la creación de empleos. Ojo, esto viéndolo desde el punto de vista, bueno, los empleos que ha creado la Reserva Federal. Si tomamos en cuenta el último Unemployment Claims, que fueron las personas que se declararon desempleadas, no la semana pasada, sino la anterior, es decir, hace 2 semanas, fue el número mayor. Ok. Es decir, está habiendo más cantidad de personas desempleadas, mayor demanda de empleos en los Estados Unidos, que si esa demanda no es cubierta con la oferta, es decir, con la creación de nuevos empleos por parte de la Reserva Federal, creo que se va a poner la cosa color de hormiga en cuestiones de consumo. Recordemos que a los Estados Unidos le conviene que la gente consuma. Ya de por sí, el que tú estés aumentando las tasas de interés casi 75 puntos básicos en menos de 3 meses, Es lo que va de porque año, es lo que va de año. la subida anterior fue 0,25, se estima una de 0,50, 75 puntos básicos. Eso va a frenar de por sí el consumo. La gente va a decir, oh, wait, no es momento de endeudarme porque el dinero me va a costar más. Y eso es, para los que no entienden todavía este temita, las tasas de interés básicamente en economía regulan esa oferta y demanda de dinero. Cuando las tasas de interés son más bajas o son bajas, la gente tiene esa libertad de consumir y, digamos, libertad de endeudarse. El dinero te cuesta menos. Créditos, préstamos, tarjetas de crédito, todo lo que amerite sistema crediticio y acceso a nuevo dinero, aparte de lo que ganas como empleado o como inversor, lo que sea que hagas en el día. Y cuando las tasas de interés aumentan o están altas, es básicamente para frenar esa demanda de dinero y por ende se acorta la oferta. No vas a recibir quizás tantas tarjetas de crédito ahora en tu mailbox porque el banco va a decir, uy, ya no puedo ofertar la misma cantidad de dinero, esto tenemos que regular la No, liquidez. incluso yo creo que sí. Lo único es que no va a haber tanta aceptación por parte de las personas porque obviamente no se quieren endeudar. La gente tampoco, o sea, tampoco es tonta, ¿no? Vamos a decirlo así. Para traducir todo lo que dijiste, las tasas de interés podrían decirse que nos cuesta más o menos vivir, por así decirlo. Es más complicado vivir o es más factible, más sencillo. Yo creo que ahora mismo, con este cambio que se está haciendo, se está viendo afectado todo. Incluso ha habido una aceleración, por lo menos en compras de casas y en compras de activos, porque la gente piensa que va a seguir subiendo todo y que va a ser algo que quizás si no compro la casa ahorita, me voy a quedar sin casa porque las casas van a llegar a $1 millón y cosas por el estilo, por lo menos acá en los Estados Unidos. Y la gente dirá, no, bueno, es súper contrario a lo que estás diciendo. Más bien la gente debería resguardarse en cash. Sí, hay muchas personas que se están resguardando en cash, pero ¿qué pasa, señores? Y lo hablábamos ahorita, que fue que te dije, stop, vamos a grabar esto. ¿Es Claro, verdaderamente o está verdaderamente el dólar siendo un activo refugio en este momento? ¿Por qué está subiendo tanto el DXY? claro. Por qué crees tú que el DXY, y te hago la pregunta para que me des la misma respuesta que me diste hace un rato, eh, ¿por qué sube tanto el DXY? ¿Es realmente un activo refugio? Fíjate, yo creo, Como mucha gente lo está viendo. yo considero que no es un activo refugio porque simplemente estamos en una inflación en proceso de subida. Si habláramos de que estamos estancados o estamos bajando el tema de inflación, sí te podría decir, es verdad, el dólar va a servir de mantener el valor. Pero si nosotros estamos diciendo que tenemos un 8,5 oficial, entre comillas, porque sabemos muy bien que es mayor este tema de la inflación, un 8,5 quiere decir que de mis $100,000 que tengo guardados al finalizar el año, tengo 8,5% menos. Entonces yo no considero que sea un activo refugio porque no estás guardando el dinero, se está devaluando. No vas a comprar lo mismo este año que el año siguiente con ese dinero, ¿sí me entiendes lo que te digo? Entonces considero que se está traduciendo en el miedo y a la incertidumbre de qué es lo que está pasando. La bolsa está cayendo, Bitcoin está cayendo, las casas siguen subiendo, los activos siguen subiendo, entonces es lo que nosotros no sabemos qué es lo que sucede, ¿sí me entiendes? Hay activos y mercados, por ejemplo, como el mercado de los relojes, que no se está produciendo tanto, por lo cual sube increíblemente de valor. Un reloj que de repente costaba $25,000, ahora cuesta $35,000 en cuestión de menos de 6 meses. Cosas así por el estilo. Yo por lo menos que sigo ese tipo de mercado, me gusta mucho.
activos, por ejemplo, como los NFT, también se han devaluado muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente no está invirtiendo, Mari. Entonces, si la gente no está invirtiendo, es porque obviamente están subiendo la tasa de interés. Y si hablaron de que la quieren llevar posiblemente a un 2.5 por ciento y van en 0.750, 0.75, no sé dónde es que está, imagínate tú lo que puede pasar de aquí a allá. Imagínate qué puede pasar con el mercado. ¿Sí me entiendes? Seguirá La gente está en bajando. cash. Básicamente la gente está en cash y no está invirtiendo en nada. La No se gente está no comprando dólar, sabe. no se está comprando BTC, no se está comprando... Mira, y te lo hablaba en el sentido de, yo por lo menos ahorita tengo un conocido muy cercano que estaba ofertando por una casa y para que más o menos tengan una idea, chicos, acá las casas en Estados Unidos sirven es que si tú te quieres comprar una casa, tú ofertas por esa casa y si el dueño te aprueba la oferta, por así decirlo, bueno, la casa es tuya. En este caso, la persona ofertó por la casa $15,000 encima de la oferta que estaba pidiendo el dueño y la perdió porque alguien ofertó por encima de esa oferta. Imagínense ustedes, o sea, estamos hablando de que la gente está ofertando 20, 30, 40, $50,000 por encima del precio en la que se están vendiendo las casas, metiéndose en un mortgage o en una hipoteca donde tienen que pagar 2.100, 2.200, $2.300 mensuales por una casa que en el 2016, en el 2018 la misma casa te costaba un mortgage de 1.300, 1.400. O sea, lo que Ahora, ha subido. eso a ti te parece una inversión inteligente, justo en este momento con tasas subiendo. Fíjate tú que a mí honestamente no me parece una inversión inteligente. Pero a mí Sí, no me parece en lo absoluto. siempre existe la opción de refinanciar cuando las tasas bajen, ¿no? Obviamente, eso existe. Pero también va a existir que si tu casa está en auge y tú la compraste arriba, tu casa puede La puedes bajar. vender. No, tu casa puede bajar también, ¿sí me entiendes? Porque claro, si sube, por ejemplo, se estima que las casas de los Estados Unidos suben aproximadamente un 6% anual, pero si tú de repente te comes una bajada y ahora tienes que esperar 3 4 años que se recupere tu mercado para poder recuperar, sacar equity de tu casa, imagínate tú lo que te vas a comer, ¿sí me entiendes? Entonces, si tú de repente compraste una casa por inversión y ahora esa casa te consume 3 años ahí perdiendo dinero, ¿sí me entiendes lo que te digo? Y en esos 3 años la inflación sigue subiendo y además de eso, cuando vas a sacarla o cuando la vas a vender, le vas a sacar un equity de $50,000, pero a esos $50,000 le tienes que restar los 3 años de inflación. ¿Sí Exacto. me entiendes lo que te digo? Al Porque si final, no, no sería un precio real. al- Bueno, y es como dice, las casas en los Estados Unidos aumentan un 6% dijiste, sí, anualizado, aproximadamente. Bueno, aproximado. a eso réstale el 8.5 que hay de inflación. Y dime si realmente es un aumento. Es lo que te No digo. lo es. No lo es. No dan los números que hemos Además, hablado. esa casa tiene que pagar impuestos anuales. Tienes que pagar impuestos, tienes que pagar servicios. Si tienes a alguien alquilado, puede ser que esa persona te Pues dañe, técnicamente que te... no es un momento para invertir en Yo el no sector creo que sea un inmobiliario. momento para el sector inmobiliario. No creo sin duda alguna. Pero ¿qué pasa? Fíjate tú, nosotros creemos eso, pero ahora mismo empresas del gobierno, empresas estatales como tal, están comprando casas de forma masiva. Entonces tú dices, ¿por qué esta gente está comprando casas de forma masiva? Claro, porque el sector de las rentas, María, es un sector que ha subido desde siempre. O sea, desde 1900 que te importa hasta la actualidad hemos subido un porcentaje estúpido. Entonces, esta gente que no tiene que pasar por el filtro que pasamos los seres humanos normales, ¿no? Que vamos al banco, solicitamos el crédito, nos corren el crédito, nos reportan, etcétera, nos aprueban o nos niegan. Pero estas empresas no, estas empresas directamente del gobierno entran a la cuenta de banco de la Reserva Federal, dame calos reales, te pago una tasa de interés estúpida y yo compro 100 casas. ¿Sí me entiendes? Entonces, les La interesa cantidad de inmigrantes que también están llegando a los Estados Unidos, eso es. la cantidad de casas que todos los días se hace aquí. Es una tontería. O sea, uno dirá, La semana pasada teníamos los datos de Housing Starts y fue lo que hizo corregir a la bolsa de manera positiva todo lo que fue lunes y martes. mira, Cuando el dato o el impacto del dato pasó, hemos visto la caída que estamos viendo actualmente hasta ahora. El Housing Starts en ese momento sí indicaba que se amplía también la construcción de nuevas viviendas. es, Es decir, los terrenos para construir siguen ampliándose. Mari, es una Entonces cosa. es medio, uy, ¿cuál es la palabra? No consigo la palabra. Contradictorio lo que estamos hablando de que técnicamente no es buen momento para invertir en el sector inmobiliario, pero a su vez lo estás viendo crecer desmesuradamente. Porque es que no estás viendo crecer las casas. Estás viendo crecer tipo viviendas, pero de otro estilo.
complex, apartamentos Estamos viendo pequeños, crecer la oferta. apartamentos Hay nueva oferta. apartamentos más baratos, ¿sí me entiendes? O sea, cosas más baratas, porque tú tienes que hacer que ese sistema vaya en ascenso sin tirar lo que está arriba. O sea, obviamente las casas tienen que seguir subiendo, van a seguir subiendo en medida como tal, pero tienes que crear nueva oferta para esas personas que no pueden pagar esas casas, ¿sí me entiendes? Entonces por eso hacen apartamentos más económicos, para que obviamente poco a poco, a pesar de que no se esté viendo, se está empobreciendo la gente, Mari. Se está empobreciendo. Alguien que antes tenía una casa que pagaba $1.500 por una casa, ahora no puede pagar la casa porque la casa vale 2.000 y se tiene que bajar a un apartamento de $1.500. ¿Sí me entiendes lo que te digo? Entonces, obviamente, acá se ve reflejado directo lo que está pasando. Ahora, la gente que tiene casas, te puedo asegurar que no solo se ven afectados. Ah, no, mira, tú me dirás, la gente no se ve afectada porque tiene una tasa de interés fija. Pero ¿qué pasa? El seguro de la casa te sube. Los impuestos te suben. La luz te sube, todo te sube. O sea, como tal, la economía va creciendo, pero también A te ti van... te han aumentado los Me servicios. han aumentado los Internet, servicios. luz. Claro, el internet no, porque obviamente es un plan fijo, pero cosas como la luz, si me entiendes, sí ha subido. Yo por lo menos como no soy dueño de casa, no pago seguro de casa, pero estoy 100% seguro que al dueño de esta casa el seguro le debe estar subiendo. ¿Por qué? Porque sigue, como te digo, Claro, tú aumentando el estás ahorita sector. bajo un contrato, pero cuando te toque renovar, suan, fan, No, ya a mí fan. me dijeron que me van a subir. Ok, ya a mí me Bueno, dijeron que me van a perfecto. subir. Entonces, pero es claro, es algo que se pone uno, digamos, de forma contradictoria. ¿Me mudo en este momento a un sitio más económico o me quedo acá? Pero entonces, los gastos de la mudanza, la cosa, al final termina siendo lo mismo, ¿sí me entiendes? Yo Exacto. prefiero quedarme. Por Y tu ejemplo, casa es súper grande, bonita, ya está. no, y no es tanto eso. O sea, yo lo que pienso más es en el sentido de comodidad con lo que tienes, ¿sí me entiendes? Y ahorita mismo, por ejemplo, yo me siento como suficientemente cómodo y bien como para irme a un sitio más costoso, a lo mejor para estar más cómodo, pero que al final no es mío. Entonces, para meterme en un sitio donde pague mucho más, coño, me meto en el pedo de una casa, ¿sí me entiendes? Exacto. Es por lo menos lo que yo veo, pero no es el momento. Fíjate tú, Esperemos la recesión. te, Espera quer- la recesión. te quería Y comentar ahí, algo. ok. Eh, Fíjate tú que entre tanto contenido que nosotros consumimos al día a día, tanto el tema de inflación como el tema bolsa, el tema miedo en los mercados y cosas por el estilo, me surge la pregunta, ¿no? Por así decirlo, de por qué Estados Unidos se sigue metiendo en problemas con otros países en tema de cuestión deuda, ¿sí me entiendes? Y esta deuda, que básicamente es lo que nosotros estamos viendo con las ayudas a Ucrania, las ayudas a otro tipo de países y cosas por el estilo, se traducen que al final es, como digo yo, pan para hoy y hambre para mañana. Porque al final es como que te presto a un interés estúpido que sé que no me vas a poder pagar, pero sé que como me debes dinero, ahora me vas a tener que bajar el interés en esto, el interés en lo otro, Pero te refieres a que Estados Unidos presta plata y también quita. o pide prestado. También, de ambos sentidos. En ambos sentidos. Entonces, fíjate tú, lo que quería llegar era, ¿qué pasa ahorita mismo con esto que estamos hablando de que ha habido bastante desempleo? Mucha gente está ahorita buscando trabajos, empleos como por ejemplo McDonald's, que antes pagaban $10 la hora, ahora para el puesto más básico pagan $16 la hora, lo que te quiere decir a ti directamente que todo ha subido desmesuradamente. Eh, ha habido mucha gente que está quejándose porque no tiene empleo, por X o Y razón, le han subido las cosas, siguen pidiendo préstamos, siguen pidiendo ayudas sociales y cosas por el estilo. Es decir, siguen prestando dinero y siguen regalando dinero, porque hay muchas ayudas donde regalan dinero. Es decir, te digo, pan para hoy, hambre para mañana. Si nosotros vimos que en pleno COVID a la gente le regalaron aproximadamente $3.000 entre todos los ciudadanos y cosas por el estilo. Y fíjate Creo que cómo estamos. eran $600 al final de cada semana, No, ¿no? no, 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 no. No. Fueron un estímulo de 1.500, uno de 1.000 y uno de 600. Algo así. Y el que pagaban todos los viernes a ciertas personas, No, eso era la gente que pedía desempleo. Eso era la gente que pedía eso. eso, pero el Bueno, unemployment, por eso. sí, sí, Al sí. final cuenta porque fue dinero que se Sí, dio, sí, fue sí, dinero sí, que sí. se imprimió y volvió a la economía, Pero te o entró repito, a la economía. ¿dónde está? O sea, ¿quién paga eso? Ahora estamos nosotros con la inflación Deuda. pagando. ¿Sí me entiendes? Justo anoche estaba con Francisco, este nuevo estudiante 1-1 que inició ayer, y estábamos hablando, bueno, estábamos haciendo ya como toda la introducción, hablando ciclo económico, la primera clase fundamental que es verdaderamente larga. Y justo le explicaba esto y le decía,
¿cómo crees que está el balance? O lo que se conoce como balance sheet. No sheet de caquita, sino de sheet con doble E. De los Estados Unidos, si todavía todo ese dinero que salió no ha logrado ser cubierto con los impuestos que pagan las personas, ese balance sigue estando en negativo. Ese balance en negativo se conoce como un déficit fiscal. Y ese déficit fiscal nosotros tenemos que tomarlo en cuenta para calcular el GDP que está por venir la semana que viene. Si yo conozco qué hay dentro de la fórmula del Producto Interno Bruto y que realmente le puede dar un balance positivo o negativo a ese dato, en este caso para mí todavía ese balance no está en positivo. La deuda de los Estados Unidos es muchísimo mayor al ingreso que está teniendo mes tras mes, que en este caso el ingreso mes tras mes son taxes. ¿Ok? Los impuestos que paga la gente por alimentos, por gasolina, cuando declara impuestos a las ganancias, que creo que es trimestral, si mal no recuerdo, Depende, y si los eres empresa earnings que no. reportan, bueno, sí, y los earnings que reportan todas estas compañías que generan taxes. ¿Qué ha pasado con los earnings esta semana? Pérdidas. También por eso estamos viendo caer la bolsa como la estamos viendo caer. Hoy reportaba PayPal y, uy, te lo mencioné anoche, te dije PayPal y ¿quién más No reportaba recuerdo, hoy? no recuerdo. El punto es que probablemente PayPal no reporte ganancias. ¿Qué crees que va a significar eso? Más déficit, más deuda, porque es menos ingreso. Eh, y yo creo que esto es sumamente importante para comprender qué está pasando y que nosotros como operadores sepamos qué esperar del mercado del precio en este caso. Creo que vamos a seguir viendo un dólar fuerte, es decir, la gente va a seguir refugiándose en cash. Creo que el miedo que estamos viendo va a seguir siendo persistente. Y la semana que viene, el jueves, cuando sea la posible subida de tasas de interés de 50 puntos básicos, podríamos tener un panorama más claro de qué viene, what's next. Fíjate tú, Yo creo que los 50 puntos básicos sí van a empezar a yo controlar también. la subida inflacionaria. O sea, Ah, esa no, yo subida de no. 50 puntos básicos, sí. Yo pienso que sí lo va a empezar a controlar. A ver, no, la inflación no se controla de un mes para otro, pero sin duda el crecimiento mensual que veníamos viendo va a disminuir. No vamos a ver un crecimiento mensual tan desmesurado como alcanzamos este 8% ¿de dónde? De noviembre hasta ahora, Claro. 8,5%. Ese 8,5% debería disminuir gradualmente. Es decir, que a final de año logre la Reserva Federal de los Estados Unidos equilibrar esa balanza ganancia-gasto y poder decir se cerró con crecimiento económico. ¿Sabes por qué yo pienso que no se va a controlar tan rápido? Porque han regalado demasiado dinero y siguen haciéndolo. O sea, actualmente siguen haciéndolo y es algo que para mí, por ejemplo, no tiene ningún tipo de sentido. Que es, Todavía hay algún estímulo bajo el cual comprar claro, gasolina. claro, hay estados, María, que ahorita cuando subió la gasolina dieron un cheque por ese extra de gasolina porque subió, bueno, tomen plata para que paguen gasolina. A mí, obviamente a mí, por ejemplo, acá en Florida no llegó, pero hubo estados donde la gasolina llegó a unos precios estúpidos y, por ejemplo, en Nueva York dieron ese cheque, ¿sí me entiendes lo que te digo? Entonces, si te regalaron dinero para comprar gasolina, ¿qué va a venir después? Te van a regalar dinero para que compres pollo, regalar dinero para que compres carne y cosas por el estilo. O sea, ahí es donde quiero llegar. ¿Sí me entiendes lo que te digo? A lo mejor, como te digo, tú no estás viendo ese tipo de datos, pero yo por lo menos que he visto No, esos esa no datos, me la sabía. Esa no me la sabía y sin pena lo digo. estamos viendo un escenario donde cada vez que el pueblo grita, tengo hambre, toma, cállate la boca. ¿Sí me entiendes? Tomen dinero, tomen dinero, tomen dinero. No te preocupes, no me lo tienes que devolver. Tomen dinero, tomen dinero. Entonces, estamos imprimiendo sumamente, o estamos imprimiendo mucho dinero, estamos regalando dinero, estamos queriendo parar la inflación, pero ¿cómo la estás Como queriendo riego. parar? Exactamente. La estás queriendo parar con más dinero. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, pues ese dinero lo tiene que pagar alguien, ¿sí me entiendes? Ahorita con la subida de tasas de interés, ellos dijeron posiblemente, pues yo recuerdo ese discurso, posiblemente se vaya a llegar a largo plazo a un 2,5% en las tasas de interés. Pero ¿qué pasa? Ellos dicen ese 2,5% abierto porque no saben hasta cuándo la inflación pueda subir. ¿Sí me entiendes lo que te digo? Porque ¿Tú recuerdas, tú si ellos recuerdas en dijeran, te cuánto quiero hacer estaba? una pregunta, disculpa. Dale, dale. Si tú crees que ellos piensan que subiendo la tasa de interés la inflación se va a detener o va a bajar, ¿por qué no suben la tasa de interés de una vez al 2,5? Si ya ellos saben que con eso van a matar todo de una vez. A ver, es que desde el punto de vista económico no es tan fácil. ¿Ok? Hacer un aumento tan grande y tan drástico
lo vimos en pandemia. ¿Por qué no bajaron las tasas al 0,25 de De una golpe? vez, Porque hicieron exacto. tres bajadas graduales. Claro. Estas tres, o sea, ¿por qué se hace gradualmente? Porque es un proceso básicamente. ¿Qué pasa? Si tú la subes o bajas de golpe, recordemos que los Estados Unidos tiene algo, uy, pero por Dios, tiene algo muy importante de fondo que son los bonos y los rendimientos de los bonos. Entonces tú no puedes afectar los rendimientos tan de golpe porque eso es lo que básicamente hoy día está respaldando esa deuda y está para respaldarla hoy, mañana y siempre. Los bonos americanos, lo que compra China, lo que compra Japón, lo que compra el resto de los países. Entonces, frenar o abrir ese grifo de lleno también puede ser perjudicial. Por eso van de a poquito. No quiero decir, pensé un ejemplo, pero es muy gráfico y a pesar de que estemos en vivo, a pesar de que estemos en YouTube, que puedo decir cualquier cosa, era un ejemplo muy gráfico, pero es básicamente de a poquito. Fíjate, yo pienso que, así como lo pasó en plena pandemia, que bajaron 0,25 un día y el mismo día volvieron a bajar 0,25 por o sea, tema de emergencia. Fue 7 y 13 de Exacto, marzo. abrieron. No, yo recuerdo que hubo dos bajadas el mismo día. Hubo una bajada el mismo día que abrieron supuestamente de emergencia y cosas por el estilo y el mercado se disparó y fue una locura. Pero fue una pues, que dijeron, la Fed abrió de emergencia las oficinas y bajó la tasa de interés, etcétera. Entonces, ese mismo día ocurrió. ¿Qué pasa? Que si ellos ven que de repente nosotros pasamos de un 8,5% de inflación, que se supone que nosotros no deberíamos estar subiendo tanto, ¿qué pasa si de repente la tasa, perdón, la inflación llega a un 10%, a un 12%? ¿Sí me entiendes? Es que era justo lo que conversaba anoche con Francisco y le decía, es también comprender que esto es un ciclo. Y para que un ciclo funcione, hay que pasar por cada etapa. Y para que un ciclo se reinicie y vuelva a iniciar, generalmente, ¿dónde termina un ciclo económico? En recesión. O en un estancamiento muy profundo, donde se estuvo muy a riesgo de recesión y automáticamente se llevó a la economía a una recuperación. Actualmente estamos en el posible reinicio del ciclo. Estamos viviendo la posible crisis. Por eso la subida de 50 puntos básicos para la Reserva Federal de los Estados Unidos. No sé qué piense hacer el Reino Unido. Si vuelve a subir las tasas, ahí diría, uy, no solo está pasando en los Estados Unidos. Te lo decía antes de que comenzáramos a grabar. Son tres países haciendo subidas de tasas de interés la misma semana. Y porque ya Nueva Zelanda lo subió. Ya Nueva Zelanda la Te subió, hago una pregunta. exactamente. Australia, UK y Estados Unidos, misma semana, subida de Te hago tasas. una pregunta. ¿Crees tú que todo lo que estamos viviendo en este momento es un resultado del no haber dejado caer la economía correctamente en la recesión que supuestamente tenía que venir cuando ocurrió todo esto del Exactamente. COVID? ¿Sabes qué frenó y qué no dejó que la economía fluyese como tenía que fluir? Que habían elecciones. Las elecciones automáticamente obligó a que se regalase dinero. ¿Ok? Venían elecciones, estábamos viviendo una crisis, pandemia, esto, lo otro. Tenían que sí o sí regalar dinero, porque si no, no iban a haber votos. Claro, Me dejas morir de hambre, no voy a votar por ti. Y si hubo gente que tuvo necesidades reales, y si lo vemos desde el punto de vista populista, tú dices, uy, la mitad de los Estados Unidos y la mitad del mundo no tiene con qué subsistir, porque la mitad del mundo financieramente se maneja mal, y en una crisis nadie tenía, o la mayor cantidad del mundo no tenía un fondo de emergencia para subsistir sin empleo. Tú dices, uy, qué bien que los gobiernos ayudaron a las personas. Pero en ese momento no pensamos, uy, qué mal que tanta emisión de nuevo dinero para la que no estaba preparada la política monetaria, al final o a largo plazo los vaya igual a no matar de hambre, pero sí lo va a hacer vivir de igual manera una crisis. ¿Sí me entiendes? claro. No lo pensamos en ese momento de esa manera. Dijimos, uy, qué bien que están ayudando a las personas que lo necesitan. Ni tú ni yo tuvimos un subsidio del gobierno durante ese periodo. Claro. Ah, nos educamos financieramente. Cool. Yo me alegré mucho por mis panas que en su momento trabajaban y estaban preocupados porque no me van a pagar por cuántos meses va a ser esto, de qué voy a vivir. Coño, brutal que tu gobierno te ayudó. Los que estaban en el Reino Unido, los que estaban aquí o allá. Pero
Yo sabía el trasfondo de eso. ¿Me entiendes? Y lo estamos viviendo. Ahora, ese chorro o esa emisión de nuevo dinero debió cerrarse mucho antes. Y ese no fue el freno. ¿Por qué no se cerró antes? Nuevamente, política, Sí, elecciones. Me convenía quedar como el bueno, ahí te doy todo, no te dejo morir de hambre, mira, vota por aquí, vota por allá. Las elecciones para mí truncaron todo y no tendríamos que estar viviendo esto tan crítico. Es decir, iba a haber inflación y tú y yo lo veníamos hablando yo creo que desde septiembre, octubre del año pasado, porque sabíamos que era la consecuencia de tanta emisión de dinero. ¿De dónde está saliendo este nuevo dinero? Va claro. a traer inflación sí o sí, oferta y demanda, y el que la conoce sabe que iba a suceder. Eh, pero es nuevamente eso. Si las tasas de interés, en vez de subirlas en abril del 20, perdón, en marzo del 2022 con un 8,5, para ese momento eran un 6,2 de inflación, tuviese subido las tasas cuando ibas por un 3 o por un 4, probablemente hubiese sido menos Ya perjudicial. estuviéramos reduciendo la inflación, pienso yo. Exactamente. Ya estuviésemos en los 50 puntos básicos, es decir, hubieses adelantado el proceso y hacerlo quizás Exacto. menos agresivo para las personas que están viviendo hoy día la inflación y que van a comenzar a vivir desempleo. Porque ¿qué pasa cuando las tasas aumentan? Hay menos producción, menos crédito, menos préstamo, recorte de gastos para grandes empresas manufactureras, estas compañías que tienen 500.000, 100.000, 200.000 empleados. ¿Cuál es el primer gasto fijo o costo fijo a reducir? Nómina. Vamos a ver desempleo y ahorita es cuando realmente arranca, digamos, la consecuencia de una política monetaria agresiva Y en los mira, Estados Unidos. Y Estados Unidos hay que verlo como el modelo económico que el resto del mundo sigue. es total. Y fíjate tú que hay algo que no hemos tocado ni siquiera, porque obviamente eso sería ya adelantarnos a cosas que no han pasado, pero es algo que está latente y que puede pasar en cualquier momento. Literalmente no estamos, no sé, estamos expuestos a esto y es algo que puede pasar, así que hay que tenerlo en cuenta. Que es nuevamente lo que está pasando en China. ¿Ok? Lo que está pasando en China, si eso sale nuevamente de China y esta exposición del virus nuevamente cae dentro de otros países y cosas por el Bueno, estilo y se tienes el empieza mundo. a regar, nuevamente vamos a ver otra caída fuerte en todo sentido. Entonces, simplemente vamos a dejar ese tema ahí porque obviamente no ha pasado y si llega a pasar, Me obviamente vamos a da, hablar de eso. Pero me da ansiedad pensar que me vuelvan a encerrar en mi casa fíjate, Mari, por ya 3, 4 meses. como tenemos un montón ya de tiempo en el video, tampoco quiero hacerle esto súper extenso a la gente. Quería que le dieras un consejo, yo también voy a dar un consejo a las personas sobre, por ejemplo, qué hacer con respecto a este tema de la inflación, qué harías tú. Sabemos muy bien, no somos asesores financieros ni nada por el estilo, esto es simplemente un pequeño consejo de educación financiera, así que bueno, dale un pequeño consejo a la gente. Para el que actualmente es empleado, que siempre se prepare con un fondo de emergencia, porque no sabemos al final qué pueda pasar. Construye tu fondo de emergencia, donde al menos puedas tener de 3 a 5 meses de gastos básicos, comida y renta y servicios, eh, para cubrir, pase lo que pase. Y aparte de eso, mirar las crisis como oportunidades. Si realmente tienes herramientas, si realmente sabes qué puede suceder, sabes cómo puede tomar la bolsa esto o lo otro, cuál va a ser el sentimiento de los inversores ante un escenario o ante el otro, va a ser una oportunidad para ti. Si actualmente ya tienes ese fondo de inversión y tienes la capacidad de invertir, invierte, que el dinero esté creciendo. El dinero parado en la cuenta de banco, y lo hablábamos yo y yo hace un rato, no hace nada. Los $10.000 que tenías ahorrados el año pasado con los que te comprabas eh, N cantidad de cosas, hoy día no compran lo mismo. Es decir, el dinero parado en la cuenta de banco se devalúa. Sí. Ese es mi mayor consejo para ustedes. Espero que lo puedan tomar y cualquier pregunta la dejan acá en los comentarios. Tu consejo, Joseph. Fíjense chicos, yo creo que el mejor advice que les puedo dejar a todos ustedes es que no hagan inversiones estúpidas.
¿A qué llamo yo una inversión estúpida? Esa inversión que solo te genera gastos. Llámese un gusto, llámese, no sé, me voy a comprar un carro, cuando sabemos muy bien que los carros lo único que hacen es devaluarse, bueno, la mayoría. Me voy a comprar tal cosa por un capricho o cosas por el estilo. No estamos ahorita en tiempos de explorarnos tanto, si me entienden, de hacer malas inversiones, de hacer inversiones que nos generen gastos. Estamos más bien en momento donde, recuerden, nos está costando más vivir. Es decir, nos interesa más hacer inversiones que nos generen retorno, que podamos invertir en algo que yo sé que se va a evaluar más y cosas por el estilo. No caigamos en la idea de pensar, sí, ahorita es una oportunidad donde quizás esto a lo mejor va a valer más, pero también entendamos que puede valer menos. Entendamos los riesgos y no nos metamos en cosas que no podemos controlar. La inflación es algo que en algún momento se va a controlar. Lo de las casas es algo que en algún momento se va a controlar. Esta impresión de dinero es algo que en algún momento se va a controlar. Nosotros no estamos incentivando o creyendo de que se va a explotar el mundo y todo esto va a desaparecer y cosas por el estilo. Para nada. Al contrario, estas son unas palabras de calma, simplemente unas palabras de preparación. Vamos a prepararnos, vamos a estar ready para todo lo que viene y para todo lo que se puede presentar. Lo acabas de decir perfectamente. En las crisis están muchas oportunidades. En las crisis es donde se crean la mayor cantidad de millonarios posible. Entonces, sepamos elegir esa oportunidad correctamente. Llámese cripto, llámese bolsa, llámese cualquier cosa por el estilo que deseen invertir. Háganlo sabiamente. Esperamos que este video les haya gustado, chicos. Recuerden que se pueden suscribir allá abajo. Déjenos su comentario. Si llegaste hasta el final del video, también déjalo allá abajo. Compártelo con tus amigos. Activa las notificaciones. Y nada, nos vemos en un siguiente video. Cuídense, chicos. Saludos.